Hola, hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo les va, mi querida comunidad? Qué alegría hoy volver a conectar con ustedes. Bueno, esta noche tenemos, como todos los miércoles, un programa muy especial, el programa oficial de la Fundación Rubana de Salud Mental Integral. Eh, Como la mayoría que nos conoce, sabrán que somos una familia y que por eso la sinergia que se da en nuestros programas tiene que ver mucho con los vínculos tan estrechos y fuertes que tenemos como equipo de trabajo. Eh, Hoy no va a acompañarme mi amiga hermana del corazón, la licenciada Nina Benítez Ocela, por temas familiares, pero le mandamos un beso desde acá a Vani y toda su familia y, y decirles que tranquila, este equipo sigue adelante. Hoy tenemos un programa con un temón que está muy de moda, pero tristemente está de moda. O sea, son de esos temas que a veces hacen la diferencia entre vivir como sobrevivir o vivir con calidad. Así que invito a todas las personas de esta comunidad hermosa que formamos a que comencemos esta noche con este programa que se las trae. Para eso los saludo. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por ser y estar. Es muy importante para nosotros. Bueno, como les decía, hoy vamos a tocar un tema que está de moda, pero que diría que tristemente está de moda. Hoy vamos a hablar de los hábitos destructivos. Sí, respiraron igual que yo, ¿no es cierto? Bueno, cada vez es más masivo y cada vez tiene efectos más graves. Lo que intentamos y trabajamos en equipo para hacer de este programa, buenas noches, es que ustedes puedan adquirir conocimiento y herramientas como para poder revertir por decisión propia estas cuestiones que nos afectan gravemente en nuestra vida y que son hábitos que se implementan en forma cotidiana, que eso es lo más grave. Y que la mayoría, y no digo todos porque hay gente que busca información en espacios de profesionalismo e idoneidad, hay muchas otras personas, buenas noches, gracias por ser y estar. Hay muchas otras personas que lamentablemente toman información de espacios que no son profesionales en la materia. Y eso es un tema, sobre todo por aquellos que consumen lo que se vende a nivel medios de comunicación, en publicidades que distan de lo que significa una salud y un bienestar y una calidad de vida, que es lo que nos lleva a prolongar con calidad y bienestar la vida que vivimos. Lo importante es tomar conciencia, ¿no?, de la profundidad de esta temática. Los hábitos destructivos, para que la audiencia comprenda, lo más importante es el ámbito de la psicología detrás de sus hábitos destructivos. Lo más importante de todo esto es la mente y la salud mental,
Por eso nosotros decimos en la Fundación que lo que tratamos de abordar es la salud mental a nivel integral, entre mente, cuerpo, alma, corazón y espíritu, ¿sí? Porque somos eso, somos una unidad. No tenemos las partes separadas de las otras, al contrario. Y como muchos deben saber, cada aparato de nuestro cuerpo, además de la mente, tiene un pequeño cerebro que incide en el funcionamiento de la mente, que es nuestro cerebro principal. Buenas noches. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Bueno, la verdad es que, como les decía, lo más importante son los hábitos que se identifican con la psicología y sus herramientas, y aprender estrategias concretas para romper con esos hábitos desde un lugar, sobre todo, de autocompasión, no de autocrítica. ¿Por qué no de autocrítica? Porque lo hecho está, decía mi madre. No podemos volver atrás. Al pasado no se puede volver. Pero sí, teniendo en cuenta la compasión, en este caso, como una temática hacia nosotros, como personas, es elemental. Porque es lo que hace que tomemos una conciencia real desde el estado de estar conscientes en el aquí y ahora, estar despiertos, observarnos, escucharnos a través de técnicas de introspección, como para poder mirarnos hacia adentro y no solamente mirarnos hacia afuera. Pero hay que tener en cuenta algo. El cuerpo grita lo que la mente calla. Y no, buenas noches, buenas noches. Gracias, este es un programa especial, sobre todo porque tenemos a la licenciada Benítez Ocela en presencia a nivel espiritual y eso lo hace más importante aún. Siguiendo con el tema, les decía que es importante esa mirada interior, pero como dice ese dicho tan popular de que la mente grita, el cuerpo grita lo que la mente calla, bueno, cuando la mente no está a nivel salud en condiciones, el cuerpo grita, sobre todo si no hay esta atención, buenas noches, sobre todo si no hay esta atención real y certera sobre nuestro cuerpo, acompañando de decisiones asertivas que dependen de ese estado de conciencia y de elecciones asertivas que van hacia la acción a implementar una filosofía de vida que tiene dos caminos, o la salud y la calidad de vida, o en retrospectiva tenemos un final que es un destino muy triste, ¿no es cierto? Así que más que alarmarlos, lo que voy a hacer es describir, dar herramientas y citar ejemplos para que ustedes puedan activar sus conciencias, tomar conciencia de lo que esto implica y poder darle el beneficio de la duda si tenías una vida que es la antítesis de la que te voy a proponer, y poder reflexionar y con herramientas hacer análisis de esta situación y decir qué vida quiero para mí y para que mi cuerpo me acompañe y mi mente en primer lugar, ¿no es cierto? Así que bueno, comenzamos. Decíamos que no lo íbamos a usar el tema de la autocrítica porque tampoco es buenas noches, tampoco es saludable, ¿no? Que nos critiquemos. Lo que aporta es decir, bueno, qué positivo y qué de eso puedo aprender para empezar una vida con salud, bienestar y calidad. Bueno, lo más importante es empezar con el tema de la rutina al hábito destructivo.
qué es lo que nos lleva a eso, ¿no? Y para eso es necesario comenzar con algunas preguntas que se las hago para que, si les parece, empecemos a interpelarnos. Es muy importante la participación de ustedes porque este programa es con y para ustedes. Y el hecho de que participen también puede desasnar muchas cuestiones que tienen que ver con esta temática. Antes de eso, le voy a decir que si quieren comunicarse con nosotros, tenemos el mail de la fundación, que es fundacion.ruana@gmail.com, y para poder comunicarse con nosotros vía telefónica, como no está mi coequiper, voy a dar el teléfono del canal, que es más 549 11 38 74 15 11. Si estás en el exterior, más 549 11 38 74 15 11. Y para dar esta apertura, vamos a interpelar estas cuestiones de esta forma. ¿Alguna vez te encontraste repitiendo una acción que sabes que te hace mal? ¿Fuiste consciente de esto? ¿O pasó inadvertido, de manera inconsciente, como un acto mecánico que lamentablemente la gran mayoría justamente no nos traen eso, ni bienestar, ni calidad de vida, ni tener una longevidad, ¿no?, en plenitud? ¿Por qué seguimos haciendo cosas que nos lastiman? ¿Por qué? Bueno, hay muchas cosas que solucionar para eso. La premisa central es introducir la idea de que los hábitos destructivos no son un problema de falta de voluntad. No siempre es que no quiero, porque la gran mayoría de las veces no me doy cuenta por un tema de no trabajar esos estados de conciencia y estar presente en el aquí y ahora, desde mi mente hacia mi cuerpo y hacia todos esos pequeños cerebros que tenemos en los aparatos de nuestro sistema central que conforman nuestro cuerpo y que llevan las órdenes, ¿no? Y a su vez emiten órdenes a nuestra mente, a nuestro cerebro central, como para que eso se conjugue de manera integral. Ellos también son un equipo con un enfoque sistémico, y si parte de ese mecanismo falla, falla todo lo demás. Como decimos siempre, es muy importante comprender de qué va ese enfoque sistémico para que incluso nuestro cuerpo funcione a favor y en salud de todos nosotros. Explicar la diferencia entre hábito, ¿sí?, que es una acción automática, neutral. Eso es el hábito, algo que repito de manera cotidiana, pero lo hago en estado de conciencia, salvo que sea todo lo contrario, que sea destructivo. Generalmente lo hago en estado de inconsciencia, por eso no vamos a implementar la autocrítica, porque generalmente no hay culpa. ¿Quién quisiera hacerse daño a sí mismo? Lo que hay sí es responsabilidad, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para preservarnos. Y un hábito destructivo. Un hábito destructivo es una rutina que tiene un impacto negativo en nuestra vida. Y un impacto negativo que, aunque vos no quieras muchas veces mirarte y escucharte, ese impacto negativo va creciendo. Y cada vez es más difícil y hay un estadio en donde se vuelve imposible volver hacia atrás. ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta de lo importante que es tener en cuenta estas cuestiones y de lo grave que puede ser no tenerlas en cuenta? La premisa central es que introducir la idea de que los hábitos destructivos no son un problema de falta de voluntad. Vuelvo a repetir, no es un problema de falta de voluntad, porque conscientemente nadie querría hacerse daño a sí mismo, ¿no? Pero sino
una estrategia inconsciente, como les decía, para satisfacer una necesidad emocional subyacente. Hay una cuestión emocional que no está bien, no está funcionando bien, que está subyacente, o sea, por debajo, por detrás, pero aunque esté por detrás o por debajo, inconscientemente manipula todo lo demás, porque lo afecta, ¿sí? Porque es la diferencia entre una vida saludable y de calidad, sobre todo empezando a nivel mental, que todo lo contrario, que su antítesis. Así que mencionar ejemplos claros, como por ejemplo el perfeccionismo, que es una forma de buscar aprobación, ¿no? Yo tiendo a creer que estoy en un proceso de perfección y eso tiene que ver con buscar el hecho de la aprobación del otro, de los otros, sentir que perteneces a tu vida, porque quizás alguno de tus yoes al hacer introspección te boicotea, ¿no? Y de una forma o de otra te hace ver que no te aceptás, que no te querés de esta forma. Y también el hecho de sentirse incluidos y aprobados en el afuera, sobre todo en tu entorno, en los grupos de interés donde participás, ¿sí? Y donde si no cumplís determinadas cuestiones, como pasa en muchos grupos de interés, si no perteneces porque no cumplís las reglas o las condiciones, hasta crees en algún punto desde el inconsciente que no sos nada sin eso. Bueno, para tu tranquilidad puedo decirte que nada ni nadie, incluso esas acciones que haces de manera inconsciente, pueden llevarte a un punto en el que te pierdas. Siempre hay tiempo para volver del perderte, pero eso sí, no es solamente urgente, es importante que te encuentres. La vida nos hizo para apagar incendios, como creíamos a los 15, 20 años, que lo importante era primero atender las urgencias que las importancias. La vida se hizo para atender en primer lugar las importancias. Y esto es una de las cosas más importantes. ¿Sabes por qué? Porque en resumen, lo que sucede es que se te va la vida. Mira si no es importante. Bueno, para ello vamos a desarrollar, para encontrar, quizás algunas de estas cosas te resuenan, cuáles son las raíces de esta autodestrucción, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, obviamente que lo que queremos es explorar las causas más profundas que tienen estos hábitos y desmentir por completo el mito de la autodestrucción sin sentido. Acá María Fernández Valicente dice: desaprender un hábito destructivo es más difícil que aprender un hábito saludable. Sí. ¿Sabes por qué es más difícil? Porque lo que deja en evidencia es que te faltan un montón de herramientas para trabajar en vos. Herramientas que, como dije, primero empiezan con la mente y después continúan como causa y efecto con el resto de aquello que compone nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestro corazón y el espíritu. Todo tiene que estar en armonía. Y lo que sucede es eso, que cuando yo tengo un hábito autodestructivo, justamente una de las cosas que sucede es que ese mecanismo sistémico que tenemos a nivel persona no está trabajando en armonía. Y si no hay armonía, no hay paz. Y si no hay paz, es porque algo nos desvía el pensamiento, porque lo permitimos,
de manera inconsciente, porque no nos hace estar atentos a lo que realmente debemos estar, que somos nosotros. Porque acuérdense que siempre decimos que la persona más importante en el mundo soy yo. Y si yo no me priorizo y no trabajo mis estados de conciencia y no trabajo a partir de ello en adquirir las herramientas que necesito para co-crear con mi cuerpo y con mi mente esta vida tan saludable, de calidad, haciendo lo que amás y te hace feliz, es muy difícil a veces volver atrás. Así que para ello vamos a empezar con el tema de la voz crítica y la falta de amor propio. Bueno, lo más importante es explicarles cómo una baja en la autoestima o una falta de amor propio nos lleva a creer que no merecemos cuidarnos, por lo que inconscientemente elegimos hábitos que nos dañan. Ese merecimiento. El merecimiento te marca, y te marca no solamente la vida, el camino que elegís, las decisiones que tomás, las acciones que llevas a cabo, te marca la vida entera, te marca en cuerpo, alma, corazón, vida y espíritu, y te marca de una manera que tiene influencia sobre todo, absolutamente todo. Y cuando vos decías, María Fernanda, si es difícil, ahora entienden por qué es difícil. Pero bueno, sigamos adelante, porque este programa lo que hace es abrir caminos de luz y que una bocanada de aire fresco entre en tu mente, como para que empieces un camino de plenitud, de salud y de una vida con calidad. La trampa de la dopamina. Eso que tanto han escuchado nombrar y que está todos los días en algún posteo, en algún comentario, en algún graph de la tele, tanto que se habla de la dopamina, ¿no? Que es el químico del placer que el cuerpo genera. ¿Cómo decirles? La verdad es que la dopamina es algo que en cierta medida es saludable, pero los excesos no son saludables. Es como todo es saludable en un relativo equilibrio. Así que hay que hablar de las creencias limitantes en relación a esas elecciones, ¿no? ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? Bueno, eso deviene de un montón de cosas, lo hemos hablado en otros programas, pero deviene básicamente primero de una cultura familiar, de los preceptos sociales, de las creencias limitantes, ¿no? De las estructuras que nos condicionan y que lo permitimos hasta hacer un clic, ¿no? Y poder despertar aprendiendo a trabajar en ese estado de conciencia y decir, ¿hasta qué punto voy a permitir que me sigan afectando? ¿Hasta qué punto voy a dejar que todo ese bagaje emocional que traigo desde las primeras etapas de la vida se multipliquen, ¿no? Y se impriman en forma de espejo hacia esa nueva vida, hacia ese camino que tengo por delante, y lo sigo multiplicando, y son tan negativos y destructivos que lo único que hacen es que cada vez mi vida se vaya perdiendo aún más. Por eso es tan importante que tomen conciencia de estas cuestiones. El cerebro y la gratificación instantánea. De ahí veníamos hablando, ¿no? De la dopamina, pero ahora lo vamos a hablar en detalle. Es necesario explicar cómo una baja de autoestima o una falla en el amor propio nos lleva a creer que merecemos
¿no? Todo lo que nos está pasando en el hecho de cuidarnos o no cuidarnos, ¿no? Dentro de del papel del cerebro y esa gratificación instantánea, es necesario también que comprendan que cómo funciona ese cerebro, ¿no? Cómo busca ese placer inmediato y conservando la energía, ¿no? Cómo vamos a través de ese placer que queremos de manera inmediata conservar la energía. Y ahí vuelvo a repetirles el tema de la trampa de la dopamina, ¿no? La dopamina, para que les quede recontra claro, es un hábito totalmente destructivo. Nos da un alivio en el momento, sí. Parece que tenemos un placer increíble, de golpe y porrazo, como decía mi padre, sos feliz de un instante a otro, parece que tocaste el cielo con las manos, que llegaste, que lo lograste. Qué lejos estamos de todo eso, porque es una trampa, es una verdadera trampa, porque aparte nos hace creer que tenemos a través de nuestros hábitos, que tenemos un alivio inmediato. Y ahí está el secreto. Porque, por ejemplo, la nicotina para la ansiedad a través del cigarrillo, del fumar, y el cigarrillo convencional es autodestructivo. Pero hay otros cigarrillos que parecen inofensivos y que son más autodestructivos que el cigarrillo convencional, como por ejemplo los cigarrillos de marihuana. Se ha dado una práctica que se ha difundido como una práctica saludable, ¿no? No nos hace nada, dice la mayoría, lo puedo controlar. El cigarrillo de marihuana genera una reacción a nivel cerebral que lo que hace es despertar e impulsar órdenes, ¿no?, a nuestro cuerpo, que lo que hace es no solamente afectarnos directamente desde el fumar ese tipo de drogas, sino que además despierta el consumo de drogas aún más destructivas, ¿sí? Como por ejemplo la cocaína, el éxtasis, las pastillas. Han escuchado de eso, ¿no es cierto? Sí, me dicen, sí, totalmente. Bueno, por ahí viene la cosa, ¿no? A veces creemos que no nos hace nada y está buenísimo porque nos vuela, nos hace ver espejitos de colores, estamos en una realidad paralela, perdemos el estado de conciencia, por supuesto, lo perdemos. Buenas noches, pero ¿a qué costo lo perdemos? ¿A qué costo? Porque cuando algo te vuela la cabeza, lo que primero hace es alejarte aún más de tu estado de conciencia. ¿Y dónde estás que te volaste?, decía una amiga mía. Y quién sabe, pero seguramente bueno no es. Y saludable tampoco. Porque si vos querés volarte de la situación que tenés en tu vida, generalmente es para no pensar, para no enfrentarte con vos mismo, para no hacerte cargo, para no tomar el timón de tu vida y estar dispuesto a dar un volantazo si es necesario, porque te lleva a tomar decisiones y te lleva a tomar elecciones y te obliga desde esa decisión a ir a la acción. Pero claro, eso es muy trabajoso, pero una de las cosas que no se evalúa cuando uno ya entra en ese círculo es que perdemos el estado de conciencia. Y si perdemos el estado de conciencia, algo de lo que no funciona y cada vez menos es nuestra mente y los procesos mentales. Y no solamente eso,
el hecho de fumar, cualquiera de las drogas, el cigarrillo común también, pero sobre todo estas como la marihuana, también lo que hace es que nuestras células y nuestras neuronas que se regeneran, por ejemplo, y en primer lugar en el proceso del sueño, porque es donde nuestro cuerpo se reinicia, ¿no? Y donde se reproducen esas neuronas y las moléculas que conforman nuestro cuerpo y nuestra mente. No solo que no pasa ese proceso, sino que las tiende a destruir. Las mata. Entonces, por supuesto que esto es una elección personal. Claro que sí. Pero una cosa es aplicarlo para cuestiones medicinales, el subproducto de esta droga, y otra cosa es el fumar. No es lo mismo el fumar. Así como en otros subproductos te salva, en este te lleva a un camino sin retorno. El tema de la dopamina, para cerrar el tema de la dopamina, lo más importante es hacer hincapié en que el cerebro registra como positivo lo que genera esta droga, este químico en el cuerpo, ¿no? E ignora las consecuencias a largo plazo. Despertamos, es lo único que te va a asegurar que sigas con una vida saludable y plena. Vamos a hablar de un hábito como solución, porque sí hay hábitos que tienen que ver con la salud, la calidad de vida y la plenitud. Uno de ellos, en primera instancia, es profundizar la idea de que atrás de cada hábito destructivo hay una necesidad emocional, que eso no se lo tiene en cuenta. Porque, por ejemplo, cuando alimentamos el cuerpo, no alimentamos solamente el cuerpo, alimentamos el alma, el corazón, el espíritu y, en primer lugar, la mente. Entonces, cuando hay algo que está ingresando por tu boca que no es saludable, no me voy a poner a hablar en detalle, pero ustedes saben, porque hoy tenemos información de todo, cuáles son saludables y cuáles no, porque con googlearlo simplemente es suficiente. Mientras busques sitios que sean seguros, profesionales e idóneos en cada cuestión de la materia en la cual querés recopilar conceptos informativos para poder tomar decisiones en tu vida. Procrastinar, por ejemplo, para evitar el miedo al fracaso, ¿sí? Comer en exceso para llenar un vacío emocional. Evitar el fracaso, ¿no? El fracaso en realidad no existe si vos, adquiriendo herramientas, trabajás en tu salud mental, haces que se revierta, ¿no es cierto?, ese fracaso, que lo empieces a comprender y aprender como un error. Y el error siempre tiene un impacto positivo. Siempre tenés algo para aprender de ese error. El fracaso lo convertís vos conceptualmente. El fracaso, que es ese error que vos convertís emocionalmente en fracaso, ¿no? Porque lo sentís así, tiene que ver con todas las cosas que te nombré anteriormente. Y muchas veces quererlo tapar implica el hecho de consumir, por ejemplo, alimentos, ¿no? Otra cosa más que ingresa por tu boca, pero que afecta mente y cuerpo. ¿Qué te parece? ¿Vos creés que leer los componentes y que las señales que ponen en cada alimento para que vos identifiques qué excesos son nocivos para la vida y que ese alimento los tiene en mayor o en menor medida de acuerdo a la cantidad que consumas? No es broma, no está por estar.
que algunas personas quieran ser ciegas ante esa situación o sordas, ¿no? Ante una publicidad y la toman como propia y la aceptan, es una elección. Pero si vos estás plenamente en estado de inconsciencia, todo el tiempo alejado, volado de esa realidad y estás en esa mentira, en esa realidad paralela en la que vos te generás, que es un idilio, sí, está fantástico. Pero hay una cosa que no estás pensando, que es el efecto a largo plazo. Y es ahí donde sucede lo que no querés escuchar, que el fin se acerca cada vez más. Te das cuenta porque la decisión tuya es más que importante, es indispensable, sobre todo si la haces en estado de conciencia. El primer paso para sanar no es romper el hábito, de una hora a otra rompo el hábito. ¡Pum! Me desperté, es instantáneo, entro en un estado de inconsciencia y en media hora hice un vuelco de 360 grados. No. Buenas noches. Gracias por ser y estar. No es así. No es así. Las cosas llevan su tiempo. ¿Por qué? Porque lo que hay es que entender qué necesidad estás intentando cubrir. Acá María Fernanda dice, sirve para mejorar. Unos los ven como fracaso y otro como oportunidad de aprendizaje. Totalmente. Apoyo tu emoción, María. Totalmente. ¿Entienden ahora de qué va? Lo más importante es eso. Cuando vos sentís una necesidad a nivel emocional, en todos los ámbitos de tu vida, ¿sí? En todo aquello que te alimenta, desde las cosas que son simbólicas como el amor, que tienen que ver con el sentir, la aceptación y demás. Cuando vos sentís que todo es necesario y que esa necesidad nunca se acaba, nunca la podés saciar, bueno, creo que es el momento de reaccionar, es el momento de despertar, de buscar herramientas para estar en estado de conciencia, ¿sí? Porque la necesidad se transforma si vos trabajás en vos con las herramientas adecuadas y sobre todo si aplicás eso que estás aprendiendo a utilizar, que son todas y cada una de las herramientas que tienen que ver con salud mental, porque la necesidad tiene que ver con cuestiones que son relacionadas directamente con la autoestima y con el amor propio. Algo falta. La soledad es un estado interior. La paz es un estado interior. Y la libertad también es un estado interior. Y el equilibrio relativo también es un estado interior. Todo eso se construye, ¿sí? Y se trabaja ¿desde dónde? Desde el enfrentarte con vos mismo como persona. Desde decir, aprendo a conocerme. Aprendo técnicas de observación como las que indican los maestros Gurdjieff y Ouspensky, que se los recomiendo en su teoría del cuarto camino, donde aprendemos a salir de nosotros y observarnos, porque como les cuento siempre con Bani, tenemos muchos tipos de yoes que son nosotros mismos como personas, pero que todos son diferentes y en algunas circunstancias actúa uno y en otras circunstancias actúa otro. Entonces es indispensable hacer una introspección, una mirada hacia adentro para conocerlos, para saber cuál es su talón de Aquiles y por dónde abordarlos, y que vos los controles a ellos y no ellos a vos. Porque si no, sucede esto que te estoy diciendo, ¿no es cierto? Que
que hay cuestiones del amor propio como la confianza, el hecho de aceptarte, el hecho de cambiar algunas cosas que sí son necesarias cambiar y aquellas que no, aceptarlas como son y aprender a convivir con ello. Y el hecho de decir, bueno, creo en mí, me respeto, aprendo a autolimitarme para después poder llevar todo eso hacia el afuera y poder ponerle un límite a los demás. Por eso es tan importante el entorno. Buenas noches, buenas noches. Ponerme un límite y ponerle un límite a los demás y también decir, es hasta acá. Pero para eso también me tengo que poner un límite a mí. Y muchos de esos hábitos autodestructivos tienen que ver con la falta de límites. Primero de vos hacia vos y después de vos hacia los demás. Porque el entorno influye en gran medida. Ya hemos visto en otros programas que es así, que afectan directamente, ¿sí? Sí, tal cual, María Fernández, lo que llaman arquetipos. Exactamente, exactamente. Así que continuando con esto, vamos a hablar ahora de cuáles son las estrategias prácticas para transformar esos hábitos. Vieron que no todo era oscuridad. Siempre hay una luz. El tema es que quieras. El tema es que encuentres esa necesidad que tu cuerpo está mostrando a gritos y que lo hace a través de tu mente, que te escuches, que te observes y que digas, bueno, estoy en un círculo vicioso, sobrepienso y no llego a nada. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Esta comunidad es imparable. Gracias por apoyarnos en todos los programas. Gracias. Eso nos hace crecer como personas y como profesionales y nos hace poder brindar cada vez mejores programas y de calidad para ustedes, de todo corazón. Bueno, hablando de las estrategias prácticas para transformar esos hábitos, lo más importante que comprendan es que lo que queremos ofrecer son herramientas prácticas y aplicables para romper el ciclo de los hábitos destructivos, porque ese ciclo se puede romper. Solo depende de vos, de tu actitud, de tu voluntad, de tu querer, ¿no? Y de a veces darte cuenta, como te decía, que dar esos círculos, vueltas en esos círculos viciosos y no llegar a nada porque sobrepensás y demás, llega un momento que hay mucho ruido en tu cabeza y no sabes, ¿no? Como si fueras por una rotonda dando vueltas y no encontrás el camino en la dirección en la que debes tomar. Ahí es donde es necesario despertar, hacer un clic y decir, sola o solo no puedo. ¿Por qué? Porque quizás no te ocupaste nunca o te ocupaste de manera parcial y las herramientas que tenés son escasas o no tenés herramientas. Bueno, eso es lo que decimos nosotras que concebimos como un acto de heroísmo. Pedí ayuda. Pedí ayuda. Si para eso tenemos todo el alcance de la mano. Buenas noches, buenas noches. Seguimos saludando. Esto es para vos, Vani, con todo el corazón. Bueno, de lo primero que vamos a hablar es de las 4 leyes invertidas de Jean Clare, ¿no? Que están inspiradas en los denominados hábitos atómicos. El primer hábito es el vacío invisible, ¿sí? Bueno, lo que hace este hábito es que elimina los disparadores de tu entorno, ¿no? Como por ejemplo poner el celular en otra habitación, dejar de tener comida chatarra en casa. ¿Por qué creen que muchas veces las personas que sufren de bulimia, anorexia y de estos trastornos que hacen que tengan conductas donde, por ejemplo, una de las cosas más habituales es que escondan comida debajo de la almohada, debajo del colchón, en los roperos, para que el resto de la familia con la cual convive no se den cuenta?
por esto, porque no están en estado de conciencia. No se pueden dar cuenta porque al primero que destruyen es a esa persona que tiene ese hábito. Así que lo primero que hay que hacer, que son estos hábitos atómicos, decimos que son atómicos porque la manera en que detonan, ¿no?, al aplicarnos en nuestra vida cotidiana, son indispensables. Y este es por el primero que hay que comenzar, ¿no? El poner el celular en otra habitación. No podés cortar, tu vida pasa por el celular. No, a veces te pasa que no podés respirar si no estás mirando el celular, si no estás recibiendo una notificación y respondiéndola. ¿Y cuándo compartís? Y no solamente hablo de compartir con los demás. ¿Cuándo compartís en primer lugar con vos? Porque es necesario detener la influencia del afuera y el celular es lo más nocivo, y encontrarte con vos mismo, con vos misma, escucharte, sentirte, abrazarte, mimarte, hacer algo que te regocije, que te dé felicidad, que te llene el alma. No solamente de manera introspectiva, también el hecho de comunicarte con el resto, ¿no? De salir de esa vida paralela, de esa burbuja que te genera el celular y desconectar y, como digo yo siempre, bajar 54.468,72 cambios. Como siempre nombramos al Winco, a ese tocadisco de la década del 60, que se podía elegir la velocidad en que escuchar el disco, la mayor era 95, bajada el 95. En estadios, pasamos en 75, después pasamos al 50, hasta que llegues al 33 y ya vas a tener el logro más preciado que podrías haber elegido para tu vida. Buenas noches, buenas noches. Gracias. Gracias por tanto amor. Gracias. Ojalá que todo esto les sirva, porque realmente lo trabajamos en la fundación con todos nuestros pacientes y esa comunidad hermosa que hemos formado y por qué no compartirlos con ustedes desde el mismo lugar, desde el amor y desde el corazón. Bueno, la segunda ley, ¿no?, que lo que hace es describir a través de Jim Clare, que fue su creador de estos hábitos atómicos que estamos describiendo, es hazlo poco atractivo. Exactamente. Y pensar, interpelate con esto, ¿qué costo simbólico puedes ponerle? Por ejemplo, invitar a ustedes a reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, la ansiedad de la procrastinación, ahí va, el hecho del malestar físico, del sedentarismo. Es necesario rodearse de personas que no tengan ese hábito. ¿Te das cuenta que desde lo simbólico tiene un valor inmensurable? Es tan importante que es como te dije, es un camino de vida o un camino de muerte. Y sabes que yo no tengo pelos en la lengua, así que cuando te tengo que decir una verdad te la digo así. Pero vos sabés que comprender cuál es la diferencia, como por ejemplo, para valorar la vida hay que tomar conciencia de la muerte. Entonces, cuando vos tomas esa conciencia, buenas noches, gracias a todos por ser y estar, sigo repitiéndolo. Cuando vos tomás esa conciencia, por ejemplo, de que tiene que ver con esa punción de muerte y a dónde te lleva ese camino, lo primero que aprendés es a valorar la vida. Entonces empezás a construir y a tomar caminos por elección y por conciencia que sean totalmente opuestos a la muerte. Al contrario, te llevan hacia una vida saludable, de calidad y de plenitud.
sobre todo porque empezás a elegir todo aquello que amás y te hace feliz. Y para eso también es importante, como decíamos en esta segunda ley, el tema del entorno. Según donde estés parado o parada, es lo que vas a traer y en aquellos entornos, ¿no?, que vas a propiciar, ¿no?, a incluirte, a pertenecer. Como decía en la propaganda de Mastercard, pertenecer tiene sus privilegios. Bueno, yo antes de incluirme en un grupo de pertenencia o elegir el entorno, preguntaría si realmente pertenecer a ese entorno o a ese grupo de pertenencia tiene sus privilegios. ¿Tiene privilegios? Tus privilegios tienen que ver con tu salud, con tu calidad de vida, con tu plenitud, con tu felicidad. ¿Te llevan al camino que mereces? Cuántas cosas hay que pensar y repensar. Pero ¿sabes qué? Nunca te vas a arrepentir de interpelarte. Y si necesitas herramientas, no te olvides que la Fundación está para vos, siempre. Y vamos a la tercera ley. La tercera ley es el hazlo difícil. Aumenta la fricción. Sí, la fricción con esas decisiones desasertivas que has tomado, por ejemplo. Hacer que sea más complicado, ¿no?, realizar la acción que querés evitar. Complícatela vos. Complícatela. Ponete palos en la rueda. Y si no te los pones vos, pero te lo pone la vida o las circunstancias, no los pases. Ahí sí podés poner una excusa que es válida totalmente. No, che, esto es muy difícil. Por ejemplo, no tengo en casa un alimento que es nocivo. Bueno, me voy a vestir y voy a salir a comprar. No. En mi casa, por ejemplo, no hay nada de esos alimentos que tengan que ver con una vida que me lleve a la autodestrucción. Hay todos alimentos saludables. Entonces, cuando mi mente me da órdenes, ¿no?, para decir, quiero azúcares, quiero algo dulce, quiero comer algo, ¿no? Necesito helado, chocolate, no sé, papas fritas. Bueno, eso no sería tan nocivo, al contrario, si están bien hechas con un primer aceite y aceites de calidad, zafan, se salvan. Pero ponétela difícil y después de decir, no, me pesa, hace mucho frío o hace mucho calor, no me quiero vestir, no quiero salir a la calle, no, estoy cómodo acá, estoy mirando una película, una serie, o estoy leyendo un libro, estoy escuchando música, estoy reflexionando, como diciéndole a ese pensamiento, no molestes, ¿no? Chao, salí, pushy, juira, como dice María Moretti, cállate, shh, y lo mandas al banco. A ese yo que te boicotea, lo mandas al banco y le decís, chita la boca. Como decía mi mamá, silencio, no es tu momento. Y vas y te buscas una fruta de las que tengas, por ejemplo, de las que más te gustan, te haces una mezcla con yogur, con semillas, con cacao, con frutas. Y nada, cambias ese helado por ese placer que yo te puedo decir que si lo dejas activar por lo menos una hora y lo dejas en la heladera, después se amalgama de una forma. Sé que hay cosas que no son lo mismo, pero la diferencia entre creer y tener la certeza, ¿no?, de que no son lo mismo pasa por acá. No te dejes convencer, porque ese yo que te boicotea
y el otro que te desvía, ¿no?, del camino que vos elegiste en estado de conciencia. No trabaja con certezas. La certeza no solamente desapareció del vocabulario, la certeza también apareció en su actitud de vida y en sus hábitos. Y vamos por último a la cuarta ley, que es: haz lo insatisfactorio. No me alcanza. Ya no me alcanza. Ya, no sé, veo uno o escucho uno o me como uno y no alcanza. Me como dos, escucho dos, adquiero dos, no me alcanza. Hacelo difícil, ¿sí? Asocia el hábito con una emoción negativa. Acordate qué consecuencias tiene. Seguramente después te vas a sentir culpable, te vas a sentir triste por haberlo hecho. O sea, empezá a tuqui, 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 ¿no? Tomalo como una emoción negativa. Nada más nefasto decirte a vos mismo que hacer, que adquirir, que comer o que tomar el celular después de 12 horas de trabajo. Nada, cortalo, no te conviene, le decís, no te conviene, te decís a vos mismo y a esos yoes que te acompañan. No me insistas, no me insistas porque no me conviene, ¿sí? Y te conectás, ¿no?, con cómo te sentís después de hacerlo. Como les decía, esa culpa, esa vergüenza, decir, dale, che, estamos grandes, ¿no es cierto? Si sos adolescente, ponele que podés pecar de adolescente, porque faltan una banda de vida, de herramientas, de experiencias. Pero ya a determinadas edades, hoy no podemos decir que no lo sabemos, ¿no? Entonces hacerlo igual, ¿de qué te sirve después sentirte mal? O no querer mirarte en el espejo, o te empastillás porque te sentís mal, entonces te empezás a descomponer. Dale, ¿es necesario? Si vos sabés que teniendo un hábito saludable y no adquiriéndolo, no te afecta. O sea, no te genera ningún malestar en el cuerpo, no te tenés que empastillar para sentirte mejor. Más claro de lo que te lo digo, échale agua. O sea, realmente Jim Clare tenía toda la razón en estas leyes, ¿no es cierto? Porque además ese malestar es horrible, porque no trae solamente el malestar físico, es también el malestar emocional. Loco, me pone triste no cuidarme. ¿Por qué no me cuido? ¿Por qué no me valoro? Y ahí empezás a, a, a interpelarte desde este lugar. ¿Por qué? Si, como decimos siempre, la vida es una oportunidad que se la podrían haber dado a otro y te la dieron a vos, ¿para qué? Como decimos siempre, evocando a nuestra querida Eladia Blasquez, es para honrar la vida, es para vivir intensamente, pero no de una manera nociva. Al contrario, es para vivir en plenitud, en bienestar, en calidad, en salud, en felicidad. Si estás en ese estado, es más fácil poder identificar aquello que amás y te hace feliz, y que todo empiece a dejar de ser una carga y ser algo que sume. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Gracias, gracias, esta comunidad es imparable, no me voy a cansar de repetirlo. Y después, tener en cuenta, después de estas leyes que hemos analizado, el tema del poder de la autocompasión. La autocompasión no es lástima, no es decir, pobrecita de mí, ¿no? Y consentirte y aflojar.
romper esa conducta que habías adquirido y que tanto trabajo y herramientas te costaron, tantos tiempos de vida puesto para mejorar. No tiene que ver con eso, tiene que ver con enfatizar que este proceso debe hacerse sin autocrítica y repetirte, vos no tenés la culpa. ¿Por qué? Porque nadie quiere hacerse mal a sí mismo. Esto lo hacemos generalmente en un estado de inconsciencia, ¿sí? Entonces, no hay una culpa, hay una responsabilidad. Responsabilidad sí, pero que eso tiene reversión si volvés a despertarte, volvés a tomar conciencia. Pero todo depende de vos, no depende de los demás, porque la vida es tuya. Entonces, si es tuya y vos evitas hacerte cargo, te das cuenta que podés no ser culpable, pero sí responsable. Porque tú no estás valorando el bien más preciado que nos puede haber dado Dios, la vida del universo. Y acordate siempre, se la podrían haber dado a otro y te la dieron a vos. ¿La vas a honrar así? Está muy lejos de honrarla. Y aparte otra cosa, si no cuidas de estos hábitos saludables, ¿cómo vas a tener la oportunidad de vivir la vida intensamente para concretar tus sueños? ¿Te hiciste esa pregunta? Si tomaste el camino equivocado, seguramente es porque esa pregunta no te la hiciste nunca. Cuántas cosas que hay que pensar. Pero bueno, vamos concluyendo, ¿no? Dale el beneficio de la duda, ¿sí? Y para eso vamos a hacer una recapitulación. Lo más importante que hay que tener en cuenta de lo que nombramos es que el hábito es una estrategia. Lo debemos usar como una estrategia. La vida es un juego de ajedrez y es importante aprender tácticas y estrategias para poder llevar adelante y recorrer este camino de vida con las condiciones en las que te nombré. Así que tomar el hábito saludable como una estrategia de vida. La importancia de reconocer esa causa emocional que le dio origen. Tener en cuenta las 4 leyes que nombramos de Sinclair, que son para el cambio. Acordate, hacerlo visible, que es la primera. Hacerlo poco atractivo, que es la segunda. Hacerlo difícil, que es la tercera. Y hacerlo insatisfactorio, que es la cuarta. Búscalo si querés, googlealo. El autor es Jean Clair, ¿sí? Se escribe James Clear, para los que no manejan el inglés. Buenas noches, buenas noches. Sinclair, como les dije, habla de los hábitos atómicos. Así que si relacionó la atomicidad con esta cuestión, imagínense relacionándolo con el tema de una bomba atómica. No explota de afuera hacia adentro, explota de adentro hacia afuera, como las bombas atómicas. ¿Vas a dejar que tu cuerpo implosione y que detone tu mente? No. Despertar, conciencia, hábitos saludables, respiración activa, estar presente en el aquí y ahora, tomar decisiones asertivas, elecciones asertivas que vayan a la acción, ¿no? Después es necesario que comprendas, bueno, mirá, acá dice María Fernanda, de todo lo que nombrás, la procrastinación es algo que me toca, la inacción por miedo. Estoy empezando a modificarlo. Gracias. Agradecételo a vos, María Fernanda. Ponete delante del espejo y agradecete. Y mira, me estás conmoviendo. Bueno, soy María Laura Leze Duarte. Esta es una de mis características, así que es como si fuera un ser humano, además de un profesional. Primero soy un ser humano. Nada. Ponete frente al espejo.
va a ser de gran utilidad. Perdón. ¿Se dan cuenta por qué tiene que ver con el amor propio? No hay nadie mejor que un profesional que valora su faz humana, para poder poner en práctica estas herramientas. Ustedes, todos y cada uno de ustedes, me dice, sos muy cálida, me dice María Fernanda, sí, muy cálida, extremadamente sensible, y como todos mis coequippers en la fundación, todo se trabaja a través del amor. El amor es el leitmotiv, el motivo conductor que nos hace ser humanos en primer lugar. Si nosotros no nos enriquecemos y nos mostramos como humanos, no puede venir de ello una faz profesional que sea directamente proporcional a lo que comunicamos, a lo que transmitimos y de lo que nos ocupamos. Así que sí, mostrarnos vulnerables es uno de nuestros mayores capitales. Y compartirlo con ustedes es lo mejor. Porque nosotros también elegimos no ser máquinas, no actuar de manera mecánica, estar en estado de conciencia. Y eso también aplica al hecho de fortalecer nuestro amor propio para mostrarnos de esta manera vulnerables. Y no nos da miedo mostrarnos así, porque tenemos la certeza que esta versión de nosotros que logramos después de tantos años de vida, de trayectoria profesional, de trabajo y de humanidad, es lo que sacó esta, que es nuestra versión, nuestra mejor versión. Y por eso decidimos compartirlas con ustedes y extender una mano desde el corazón para que sepan que siempre, siempre pueden contar con nosotros. Siempre. 24x365. Y aprender estas cosas que a nosotros no solamente hemos aprendido por nuestra profesión, que también nos han funcionado. Porque nosotros tenemos una vida como la de ustedes, con efectos, con defectos, con virtudes, con aciertos y desaciertos, pero siempre, siempre, siempre buscamos caminos con desafíos que nos lleven a enriquecernos como personas, a superarnos, a ser mejores, a vivir de la manera que amamos y nos hace felices, y a poder compartir esa huella tanto desde el humano como desde el conocimiento para que sea útil, para que genere bienestar en los demás. Compartir hace del conocimiento algo que se multiplica de manera exponencial y tiene que ver con esa cadena de favores, ¿no es cierto? Con la ayuda mutua y con esa compasión que primero debemos sentirla hacia nosotros, debemos sentir autocompasión, como les conté, y después poder sentirla hacia los demás, porque de nuestra existencia, como nos decía el padre de la psicología social, que es Pichon Rivière, nuestra existencia depende de la existencia del otro, o sea que somos con el otro. ¿Te das cuenta por qué es tan importante elegir no solamente la familia con la que querés compartir, que a veces es la de sangre y a veces es la del corazón, la que vos elegís, y el entorno en lo que vas a desarrollar cada una de las acciones que vas a tomar como hábitos en tu vida? Sobre todo que alimenten eso, el despertar de la conciencia, ¿sí? Y después es importante ponerle énfasis en que tu bienestar merece que te trates con amor, que era lo que les estaba describiendo, ¿no? Y que construyan hábitos que te nutran. Todos los hábitos son un alimento. Algunos entran por la boca y otros no.
otros los vemos, los escuchamos, los observamos y los tomamos como propio. Es importante que te trates con amor y que justamente construyas hábitos que te alimenten en forma integral de manera saludable. Yo les propongo un ejercicio práctico para este cierre y para ello los invito a escribir en un papel. Es importante volver a escribir en un papel porque escribir es una regla memotécnica, es un ejercicio que si lo aplicamos lo que hace es ayudarnos a fortalecer nuestra mente y al despertar de esa conciencia y a reforzar esos conceptos y herramientas que empezamos a poner en práctica para conservar o para aumentar nuestra salud mental, ¿no? Entonces los invitamos a hacer ese ejercicio de escribir en un papel un hábito que es destructivo. Claro, exactamente. Eso dice Creaciones Camila. Exacto, Camila, exacto. Justamente. Es indispensable que vuelvan a la escritura en ciertas condiciones, porque de alguna manera, para decirlo gráfica, práctica y con ese bajado a tierra de la parte conceptual, te tiene que entrar por algún lado. Y el hecho de escribir y de visualizar lo que estás escribiendo es una forma de que entra, ¿sí? Y de poner a nuestro cerebro en alerta, porque vos estás escribiendo un hábito, autodestructivo, ¿sí? Bien. Y la necesidad emocional que creen que está intentando cubrir. ¿Qué necesidad emocional estás intentando cubrir con ese hábito que te autodestruye? ¿Te sentís solo? ¿Te sentís triste como persona? ¿Sentís que tu vida no vale la pena? ¿Sentís que para qué? ¿Sentís una tristeza muy profunda? ¿Sentís que no lo mereces? ¿Sentís que no vale la pena seguir adelante? ¿Sentís que para qué? Acá dice, Creaciones Camila, dice, me sorprendió cuando retomé la escritura, el hecho de que perdí la caligrafía. A mí también me pasó. ¿Sabes por qué? Porque estamos influidos de manera inconsciente por la sociedad de consumo, ¿no? Todo es electrónico. Pero a veces hay cuestiones como la estructura que son herramientas que simbólicamente son una herramienta que influye en muchos ámbitos de nuestra vida. Buenas noches, siguen entrando, buenas noches, gracias. Son un hábito que influye directamente en nuestra calidad de vida y en nuestra salud mental. Porque la caligrafía es parte de una de las expresiones más importantes en nuestro sistema de comunicación. Por supuesto que la palabra es la que lleva la delantera, ¿no? La más importante. Pero la escritura es la que más nos conecta con nosotros mismos. Y si no, pregúntense, porque hay una ciencia que estudia, ¿no? La caligrafía desde la simbología de la expresión. ¿Por qué los trazos te identifican y hablan de vos? Volvamos a la caligrafía, aunque más no sea para comunicarnos con nosotros mismos. Porque a veces hay emociones y sentimientos como el miedo a enfrentarnos con nosotros, miedo a escuchar o a encontrarnos con un yo que no es
lo que creíamos ser, porque vivíamos en esa realidad paralela, en esa mentira. Yo te puedo asegurar que si vos te enfrentás con quien verdaderamente sos, por más que como todo, para recuperar haya que poner trabajo y esfuerzo, ¿no crees que el mayor trabajo y esfuerzo vale la pena y lo mereces porque es para vos? Y aparte otra cosa, te repregunto, ¿no es importante, después de todo eso, tener en cuenta y reaccionar y despertar, aunque esas es lo que es el recurso, el mayor recurso que vas a tener para brindar hacia los demás? Porque acordate de que tu existencia depende de la existencia del otro. Si vos alimentás de manera saludable los recursos que tenés como persona, eso es lo que vas a poder brindar. Por eso es tan indispensable comenzar con trabajar con la autoestima y el amor propio. Todo parte desde ahí, porque vos no podés brindarte ni brindar a los demás lo que no tenés para vos. Y hoy les voy a hacer una invitación para que reforcemos la interacción, ¿no? ¿Qué te llevas de este programa? Cada miércoles a las 20 horas. ¿Qué es lo que te llega? ¿No? ¿Qué es lo que empezó a cambiar en tu vida? Sobre todo si estás en una situación extrema de vulnerabilidad y necesitas mucho más que solo la palabra. Si no necesitas un abrazo en la palabra, necesitas luz y amor para el despertar de tu conciencia. ¿Qué te llevas de este programa? Comunícate con nosotros. Acá dice Creaciones Camila, el sistema capitalista hegemónico nos ha hecho creer que lo importante en la vida es lo material. Y sí, pero ¿sabes lo que pasa, Cami? Uno de los valores más importantes que dependen de tu amor propio y tu autoestima es la libertad y la independencia. Yo les dije al comienzo que era un estado interior. No hay nadie que pueda vulnerar tu libertad y tu independencia, eso que tenés acá y que es indispensable para tener una vida de calidad y es lo que te hace estar en plena conciencia si vos no lo permitís. Todo lo que hace que a alguien afecte, ¿no? Del afuera, sobre todo el sistema en el cual estamos inmersos, depende de vos. Se dan cuenta que no es una pavada trabajar en todo esto, ¿no? Y que de ello depende la vida. ¿Cuál? La tuya. El bien más preciado que tenés. Ese tesoro más importante. Y sabes qué, no es intercambiable. No lo podés mandar a plan canje, como hacíamos en algún momento con los vehículos. Es tu vida y es única. Y en algún punto, más allá que hay muchísimas cosas que escapan a nuestro control, es necesario que aprendas a valorar cada instante como si fuera el último. Porque nuestros instantes de vida valen oro. Por eso lo que vos más podés brindarte hacia vos y hacia los demás es tiempo de vida. Es el valor más preciado que tenés. Y es el que va como recolectando del vivir esos momentos, esos instantes de felicidad, haciendo y compartiendo lo que amás y con los que amás, que es lo que va a hacer que tu vida tenga sentido. Dice Camila, sí, yo lo entendí y he ido aprendiendo a raíz de una circunstancia de salud. Generalmente es una circunstancia de salud, a veces son otras, pero las que más pesan son cuando ponemos la vida en riesgo, cuando decís, bueno, no hay otra palabra,
Decís, puta, tuve que esperar a tener un pie del otro lado para reaccionar. Y sí, muchas veces sí. Porque como dijimos, no podemos hacer autocrítica porque no hay culpabilidad. Generalmente estamos en estado de inconsciencia. ¿Te das cuenta lo importante que es despertar para poder transformar la necesidad en un deseo y ser feliz y amarte cada día más, aprender a aceptarte y crecer para poder evolucionar? Porque si vos no lográs crecer y sostener ese crecimiento en el tiempo, la evolución no se lleva a cabo. Y si te quedas varado en el camino, cada vez eso que te dejó varado atrás, ese trauma que guardaste abajo de la alfombra y que creíste que nunca iba a volver a enfrentarse con vos y menos que iba a crecer, y que cuando te ibas a ocupar iba a ser más difícil que si te hubieras ocupado en el momento. Por supuesto que vos en aquel momento pensaste que hacías lo mejor. Nadie va a hacerse daño por ser consciente, al contrario. Pero la vida tiene que servir para algo, el transitar tiene que servir para aprender. Así que presta atención, porque si hay algo que te empieza a hacer ruido, dale bolilla, escúchate, presta atención, despertate, que la vida no tiene reposición y que vos vales infinitamente más de lo que crees y que mereces lo mejor. Eso, lo mejor, que lo mejor te encuentre y se quede con vos, como decimos a nuestros pacientes. Acá María Fernanda dice, a veces es necesario tocar en fondo para salir a flote. Sí, sí, sí. Pero también tenés que estar despierto para tomar muchas veces la mano de un otro que está en tu entorno, el entorno que vos elegiste. Por eso es tan importante saber qué entorno elegir, que no te va a dejar caer. Y esto se lo agrego desde mí, ¿no? Es tan importante tener fe en lo que creas, en lo que creas. El combustible del amor no solamente viene del entorno y de los vínculos y de los lazos afectivos que te alimentan el alma y te acarician el corazón. La llama del espíritu se enciende y es cada vez más grande cuando viene de la mano de la fe. La fe es lo que le da sentido a tu vida, independientemente de lo que creas. Es tan importante creer en algo de lo cual buenas noches, es un placer recibirlos aunque sea al final. Es tan importante tener algo que te mueva, algo que alimente ese propósito de vida que elegiste o que te lleve a darte cuenta que necesitas fervientemente poder elegir el para qué, el cómo, por qué vivís, por qué te levantás todos los días, qué es lo que te hace sentir pleno y feliz, qué es lo que te llena el alma, qué es lo que te hace sentir por momentos que podés mover montañas, qué es lo que te abraza, aunque no sea en presencia, pero a la distancia, y que te acaricia el corazón. Ese corazón que cuando lo alimentas desde el amor y desde la fe, llega un momento que es tan grande que no te entra en el pecho. En ese momento es cuando la plenitud desborda. Y cuando empezás a comprender que todas esas riquezas que adquiriste gracias a tu trabajo personal, buenas noches, gracias por seguir sumándose. No seríamos lo que somos si no sería por ustedes. Agárrate de esa fe
porque la fe es lo que te lleva a todos los días poner un pie fuera de la cama. ¿Y sabes qué? Agradecé. Construí ese sentimiento de gratitud infinita. Esas dos cosas son las que más sentido le dan a tu vida. Y el amor. Brinda amor sin mirar a quién, sin esperar nada a cambio. Aquel que lo reciba y no lo valore, no va a contar, porque aquellos que sí los reciban, pero los reciban con una valoración, como realmente el amor que vos brindas merece, te lo van a devolver multiplicado a raudales y va a compensar cualquier situación en que otro no lo haya valorado. Y si empezás esa cadena de favores donde das amor y recibís amor, ese amor que te salva, porque te puedo asegurar que en mi caso personal yo puedo decir que lo que siempre me ha salvado fue el amor de la gente y eso me llena de una gratitud infinita y decirle que sin ustedes ahí, nosotros acá, ¿para qué? Así que ponete las pilas, despertá. Y si no lo podés hacer solo o sola, hacela con nosotros a través de la Fundación Ruana de Salud Mental Integral. Cuerpo, mente, alma, corazón, vida y una llama del espíritu que se va a ver, ¿sabes qué? Desde el infinito. Así que no dudes, comunícate con nosotros. El correo electrónico es fundacion.ruana@gmail.com. Y hoy, como no está nuestra queridísima licenciada, buenas noches. Estamos al final, pero ahora va a quedar colgado en todos nuestros perfiles, así que lo pueden volver a ver cuando quieran, que siempre suma. Y en el correo electrónico, como les decía, que es fundacion.ruana@gmail.com, podés comunicarte con nosotros, hacer consultas, mandar tu historia, si no te animás a salir en vivo, podés hacerlo a tu nombre propio, a nombre de un seudónimo o en forma anónima. Buenas noches. Es increíble. Después digan que no tengo razón con lo que digo. Gracias por tanto amor. Y si querés participar en vivo, tenés algún proyecto, mandalo que las puertas están abiertas, siempre, para escuchar, para abrazarte, para acompañarte, para tenderte una mano, para no dejarte caer, siempre. Y como nos decía, no está mi querida coequiper, la licenciada Vanita Sosela, les voy a decir el teléfono que yo registro, que si estás en el exterior es el +549 11 38 74 15 11. Te lo repito, +549 11 38 74 15 11. Y lo último que te voy a decir es nuestros perfiles, que son Ruana Rec, Ruana Fundación, Ecotecnia Ruana, más todos nuestros perfiles personales, licenciada Vanina Benítez Ocela, Patricia Berkovisky, y quien les habla, licenciada María Laura Lece Duarte. Todos están abiertos para ustedes. Apoyen el contenido de valor. Tengan en cuenta que hay personas que en esta situación de crisis y vulnerabilidad quizás no tienen los medios para poder llegar a tener una herramienta y trabajar en ellos. Entonces, si ustedes le dan like y comparten el contenido de valor, puede llegarle a salvar la vida a una persona que lo necesita y que no puede acceder si no es de esa manera. Y lo último que les digo, tenemos nuestro canal de YouTube para el que vamos a comunicarnos con toda nuestra comunidad. Hoy nuestro contenido está colgado allí, que es Ruana Rec, pero necesitamos llegar a 100 suscriptores para poder transmitir en vivo en comunidad, como hacemos nuestros programas. Así que, por favor, no solamente denle like en el canal de YouTube de Ruana Rec a todos y cada uno de los contenidos, sino además suscríbanse al canal, no solamente porque pueden tener otra vía alternativa sin clausurar el celular
como para poder mirar el programa en tiempo y forma. Lo pones en la cocina, lo pones en la habitación, ¿no? Y tenés libre el celular, sobre todo si trabajas con el celular o hay un tema por el cual lo tenés que dejar libre, sino que además podemos empezar a transmitir en comunidad desde YouTube. O sea, empezamos a llegar a más gente. Imagínate que esto llega a todo el mundo, a través de YouTube, a través de LinkedIn. Así que te das cuenta el poder que tiene la palabra y el poder que tienen estos medios de comunicación. Así que apoyanos, toma nuestra mano que va desde el corazón y sabe que siempre, siempre vamos a estar para vos. Les mando un beso y un abrazo enorme desde el alma. Gracias por siempre apoyar, por bancar. Se dan cuenta que somos una familia y no se olviden, siempre estamos para todos y cada uno de ustedes. Gracias de todo corazón. Chau, chau. Nos vemos mañana a las 20 horas en el programa de transformación Una Vida Nueva. Si te interesa comenzar una vida nueva, si te interesa empezar un camino de transformación para poder trabajar tu autoestima, para poder descubrir tu talento, para poder crear desde él tu marca personal, para profesionalizarla y, en el caso de que quieras, comenzar un proceso de empresariado, o sea, un proceso hacia tu carrera profesional. El programa es mañana, acordate, mañana 20 horas, el programa Transformación Una Vida Nueva. Y el viernes a las 15, qué mejor que volver a encontrarnos con el magazine oficial de Ruana Rec, que es Transformación, con otra causa que les juro les va a llenar el alma. Gracias. No, por favor, a todos, a ustedes. Gracias por ser estar. Que tengan una excelente noche, que sea feliz y mañana que sea un día de sol. Nos encontramos mañana a las 20 por cuál si no, por tu canal. Gracias, gracias, gracias.